En el mundo hay cada historia increíble, que cuando creíste ya haberlo visto todo, aparece ante ti un caso que te sorprende y te hace entender que todo lo que sabemos es simplemente una pequeña gota en medio de un gigantesco océano lleno de informaciones que ignoramos. Este es el caso del secuestro de un avión a manos de unos futbolistas paraguayos. A inicios de los años 70, el fútbol paraguayo estaba mutando del amateurismo a un semiprofesionalismo. Sin embargo, ya había grandes jugadores cuya fama traspasaron las fronteras. Pero había otros de medio pelo, por decirlo de alguna manera, que con la ayuda de ciertos contactos lograban salir del país a probar suerte. Ese fue el caso de Francisco Solano López y Eusebio Borja, quienes en 1972 fueron vendidos al Club Deportivo Pereira de Colombia, donde ya militaban algunos compatriotas más. Con la intención de triunfar en el fútbol cafetero, los compatriotas pusieron todo su empeño para ganarse un lugar en el cuadro titular, pero nunca pudieron consolidarse, y con el pasar de los meses comenzaron a ser relegados. En esos años, el fútbol no era ni sombra de lo que es hoy en día. Todo era muy precario y los dos paraguayos pasaron por muchas carencias en esos meses. Ambos jugadores comían mal, dormían peor en hospedajes que apenas podían pagar, sin jugar y cobrando moneditas, en las largas jornadas sin sueño y con el hambre comiéndoles las entrañas. López y Borja fueron tejiendo otros sueños para poder ser millonarios, y así surgió la mala idea de secuestrar un avión y pedir un millonario rescate, huir nuevamente a refugiarse al Paraguay y vivir como ellos creían que se merecían. Fue así como el 31 de mayo de 1973, influenciados por otros casos parecidos de la época, los dos futbolistas subieron al avión HK 1274, propiedad de la Sociedad Aeronáutica de Medellín, que venía desde Cali, hizo escala en Pereira y allí subieron los paraguayos que se ubicaron en la parte posterior de la nave. Ni bien el avión tomó vuelo, López y Borja se pusieron unos pasamontañas, con arma de fuego en mano y al grito de «Esto es un secuestro», iniciaron una historia que iba a cambiar sus vidas para siempre. Como era de esperarse, todos se asustaron y comenzaron los gritos de desesperación. Pero situémonos en 1973. No había tecnología para repeler a los secuestradores. Tampoco la tripulación sabía cómo actuar ante este tipo de hechos, que para la época era toda una novedad. Es más, pudieron subir a la nave 2 armas de fuego, situación que hoy es casi imposible. Los encapuchados llegaron hasta la zona de la cabina con facilidad y exigieron al piloto cambiar de rumbo. Uno de los secuestradores gritó al capitán de la nave, Jorge Lucena, exigiéndole que se dirigiera a la isla de Aruba. El destino al que querían ir los secuestradores era una pequeña isla en el Caribe, tal vez pensando que ahí no iban a poder ser ubicados o extraditados si algo salía mal. Si bien Aruba estaba a pocos menos de una hora de vuelo, el avión no tenía suficiente combustible para llegar, por lo que el capitán Lucena pidió permiso a los dos hombres para hacer una escala en el aeropuerto de Medellín, para después trazar el rumbo exigido por ambos. Hasta ahí todo bien. Cuando se comunicó de la situación a la torre de control de Medellín, también se les dijo que estaban secuestrados por dos hombres que decían ser guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, por sus siglas ELN, y que pedían $500,000 y la liberación de varios de sus compañeros, entre comillas, de las cárceles. Mientras el avión iba hacia Aruba, las negociaciones no pintaban bien. Por su parte, las autoridades colombianas pedían la liberación de los rehenes sanos y salvos, pero solo ofrecían pagar $20,000, ya que tenían serias dudas de que se tratase de miembros del grupo guerrillero al que invocaban, debido a que el acento de los delincuentes aéreos no era colombiano. Para la policía los hombres eran argentinos, uruguayos o paraguayos, pero nunca colombianos. Entre tires y aflojes, el avión seguía en vuelo y se cambió el rumbo. Ahora los secuestradores querían ir a Antofagasta, Chile,
Se llegó a ese sitio, cargaron combustible y volaron hacia Ecuador, más precisamente a Guayaquil. En Ecuador bajaron a varios de los pasajeros, como muestra de querer colaborar. Entonces las autoridades les entregaron a los dos hombres un maletín con $50,000, pero no era lo exigido por los delincuentes, por lo que el avión volvió a tomar vuelo. Ahora el destino era Paraguay. La nave tocó la pista del aeropuerto Presidente Stroessner. Ya era el 2 de junio y habían pasado 48 horas de un largo secuestro, y ahí se dejó libres a unos pasajeros más y a las azafatas. Unas horas después, el avión volvió a tomar vuelo con rumbo a la Argentina. Un par de horas después, la nave tocó la pista de Ezeiza y se abrió la puerta principal. Por ella bajaron el capitán y unos cuantos pasajeros. El secuestro había terminado. Pero la policía quedó totalmente descolocada cuando los responsables del vuelo les dijeron que los secuestradores bajaron en Paraguay. Según algunas víctimas, los secuestradores querían matar a las azafatas, por lo que llegaron a un acuerdo con ellos. Los iban a bajar en Asunción, volarían hasta Buenos Aires y recién ahí iban a informar que ambos hombres ya no estaban en la nave, para evitar que maten a inocentes. Así se hizo y los secuestradores lograron escapar. Luego, con el correr de las investigaciones, se llegó a saber que López y Borja, durante los más de 2 días que compartieron con los secuestrados, los trataron de buena manera. Incluso conversaron sobre fútbol, lo mal que la estaban pasando en Colombia y otros temas con muchas de las víctimas, por lo que se cree que se desarrolló entre ellos el síndrome de Estocolmo, y terminaron ayudando a los dos hombres a lograr escapar. Para el que no lo sabe, el síndrome de Estocolmo define el fenómeno de la atracción que algunos rehenes suelen sentir por sus secuestradores, con los que llegan a identificarse, comprenderse y hasta justificar sus acciones. Volviendo al tema del secuestro, la policía del Paraguay comenzó a hacer un rastrillaje en busca de los delincuentes, sin saber todavía que eran paraguayos, así que buscaban a ciegas a los dos guerrilleros colombianos. Cuando el tema del secuestro tomó estado público en Colombia, los futbolistas del Deportivo Pereira dijeron que los dos secuestradores eran sus compañeros de equipo, los paraguayos Francisco Solano López y Eusebio Borja, quienes habían desaparecido. López dejó a toda su familia en Colombia, por lo que no tenía dónde ir cuando volvió a Paraguay. Tomó un colectivo del transporte público y le pagó al chofer con un billete de $100. Luego se movilizó hasta el centro de Asunción. Entró a comer en un bar donde también pagó en dólares la cuenta. Los piragüe de la policía estronista, o sea, los informantes del gobierno de turno, pronto avisaron sobre la presencia de un hombre que pagaba sus gastos en dólares. Fue así como 2 días después de arribar al país, Francisco Solano López fue detenido en un inquilinato por la policía, y en su poder tenía casi $18,000, lo que hacía suponer que partieron el botín con Eusebio Borja. Mientras que desde Colombia se pedía la extradición de López, de Borja no se sabía nada. Parecía que la tierra lo tragó. Al parecer fue mucho más inteligente que su compañero y no repartió dólares por todos lados. Se mimetizó entre la gente y se perdió para siempre. Hasta la fecha no se supo más nada de Eusebio Borja y logró llevarse consigo $25,000 del secuestro. Por su parte, Francisco Solano López hizo honor a su homónimo, el Mariscal López, y luchó por años para no ser extraditado, bajo el lema de vencer o morir. Bajo el argumento de que en Colombia lo iban a matar, pidió no ser enviado a tierras cafeteras. Sin embargo, luego de 3 años fue extraditado y juzgado en Colombia, donde lo condenaron a 5 años de cárcel. En su juicio simplemente dijo de que estaban cansados de pasar hambre y por eso cometieron el crimen. De su estadía en la prisión no hay datos. Lo poco que se sabe es que luego de cumplir su condena viajó a la Argentina, en donde fue asesinado a principios de los 80, supuestamente a causa de un apuñalamiento. Los entretelones del caso fueron tan surrealistas que la tragedia terminó siendo una cadena de hechos desopilantes que parecía el guión de una película cómica más que una crónica policial.
Este secuestro fue el primero y único protagonizado por dos paraguayos, que fueron para triunfar en el deporte, pero no fue así. Incluso este caso tiene el récord de ser el secuestro más largo de un avión en Sudamérica. Se podría decir que Eusebio Borja, en el mejor de los casos, fue el que triunfó, entre comillas, al cometer el secuestro, ya que cobró el rescate y nunca fue detenido.